La entrevista contextual. Un espacio de la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde se realizan periódicamente entrevistas a expertos para hablar de los abordajes más actuales de las terapias psicológicas de tercera generación. En una nueva entrega de la entrevista contextual. La entrevista contextual es un programa que trae expertos en terapias psicológicas de tercera generación. Es un programa promovido por la red de habla hispana de psicólogos contextuales, donde invitamos a expertos a hablar de los abordajes más actuales de las terapias contextuales. Hoy contamos con más de 4.200 seguidores en nuestra red social de Instagram, de la cual hacen parte psicólogos y médicos psiquiatras interesados en las terapias psicológicas de tercera generación. Nuestra comunidad está conformada por psicoterapeutas, docentes, conferencistas, escritores, investigadores de diferentes países de habla hispana, como lo son Panamá, Venezuela, Perú, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Colombia, Argentina, México, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, Nicaragua, Honduras, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Cuba, España, Guinea Ecuatorial y Bolivia. También llegamos a hispanohablantes de diferentes partes del mundo, inclusive en países donde el español no es el idioma predominante, como Canadá y Portugal. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es la activación conductual como una perspectiva transdiagnóstica. Nuestro experto invitado de hoy es de Colombia y su nombre es Julio David Ospino Cuello, a quien en este momento voy a invitar a nuestra conexión. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola Julio, bienvenido. Bueno, para el público vamos a presentar el perfil de Julio David Ospino Cuello. Él es colombiano, es psicólogo egresado de la Universidad del Rosario, especialista en evaluación clínica y tratamientos de los trastornos emocionales y afectivos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y maestría en terapias psicológicas de tercera generación por la Universidad Internacional de Valencia, España. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la práctica clínica, docencia universitaria, en cursos relacionados como psicoterapia, historia de la psicoterapia, terapias cognitivo-conductuales y terapias conductuales. Asimismo, cuenta con estudios complementarios en terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia de tercera generación, y actualmente trabaja como counselor en la unidad de salud conductual del Hospital de Putnam en New York. Bienvenido, Julio David. Gracias por aceptar nuestra invitación. No, muy buenos días para todos, mil gracias a ti por la invitación. Y bueno, pues excelente este espacio. Quería primero felicitarlos a toda la red, ¿no? Y es que estos espacios de divulgación científica, slash, formación, nos ayudan a todos como comunidad a construir realmente una práctica sólida, científica, locuaz y digamos que útil, pragmática para todos nuestros clientes. Entonces, pues mil felicitaciones por el proceso y por la comunidad que se va forjando poco a poco, ¿no? No, muchas gracias a ti que desde allá tan lejos pues puedes ver un poco lo que estamos haciendo. Ujú. Sí, claro, la idea es poder llevar un poco esa psicología basada en la evidencia, promover en nuestros en otros psicólogos y en otros psiquiatras la idea de poder ir de la mano con lo que la ciencia nos va mostrando, esa actualidad en cada uno de los procesos que llevamos en psicoterapia. Bueno, hoy nuestro tema pues es la activación conductual como una perspectiva transdiagnóstica, ¿sí? Ujú. Para muchos pues esto será un tema nuevo y pues nos interesa que lo conozcan. Para esto son estos espacios, visibilizar a los expertos que de alguna manera pues tienen este conocimiento como tal.
Julio, cuéntanos, ¿a qué se le conoce como activación conductual? Bueno, la activación conductual esencialmente es una forma de terapia, eh, terapia psicológica justamente, que está enfocada o fue diseñada en principio para tratar, perdón, el trastorno de depresión. Mm, digamos que su origen se centra o nace sobre todo de la propuesta de la terapia cognitiva para la depresión, que como pues varios quizás recordarán, la hace este psicólogo, este psiquiatra realmente bien famoso, Aaron Beck, hacia 1960. Y entonces él, en medio de su propuesta, él es de formación psicoanalítica, eh, se centra mucho en la cognición. Dice, bien, estos clientes que yo estoy atendiendo son personas que están manifestando un malestar, que están verbalizando una manera, una forma de sentirse que está ligada a los pensamientos. Cuando él empieza a desarrollar su terapia cognitiva para la depresión, se da cuenta que hace falta un ítem, ¿no? Que hace falta como algo adicional y es donde empieza a involucrar en las siguientes propuestas, hacia 1970, la activación conductual. Esencialmente, lo que él hacía era, nosotros debemos como terapeutas intentar reincorporar esas actividades que nuestros clientes han perdido debido a su estado de ánimo. Y esa es la primera casi que versión eh, estructurada de lo que se conoce como la activación conductual. Posteriormente, entonces, pues ya 20 años adelante, hacia 1990, se empiezan a desarrollar los primeros protocolos de activación conductual como tal. Y más adelante, finales de los 90, 98, 2000, 2001, etcétera, se desarrollan ya los que están ligados a lo que conocemos como las terapias contextuales, slash, en algunos casos que se manejan de manera sinónima las terapias de tercera generación. En esencia, una psicoterapia que está enfocada en el manejo de la depresión. Es lo que conocemos en el ámbito psicoterapéutico, en el ámbito médico, si se quiere, cuando se habla de activación conductual, hablamos de un tratamiento para la depresión en principio. En principio, sí. Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, pero ¿cómo se entiende la activación conductual desde la perspectiva de otras terapias, a diferencia de lo que conocemos como ese contextualismo que caracteriza de esas terapias actuales en las cuales estamos enfocados? Mm, digamos que la manera en cómo se entiende la activación conductual desde otros modelos psicoterapéuticos, yo lo que considero es que el enfoque es diferente. El enfoque de los otros modelos psicoterapéuticos está centrado en el síntoma en sí mismo, casi que lo podríamos centrado en el problema, si se quiere, como para hacerlo más sencillo, más fácil de entender, y en las terapias contextuales o desde esta perspectiva lo vamos a ver más enfocada en la solución. Entonces no nos vamos a centrar tanto en cómo eliminar, minimizar, suprimir, evitar el síntoma que era lo que se venía haciendo y se ha venido haciendo y que a día de hoy reconocemos que no ha sido útil o no como se esperaba, porque el malestar sigue creciendo en nosotros como seres humanos, el sufrimiento sigue estando, y desde el modelo contextual entonces se va a centrar en la solución, en qué puede ser útil en este caso. A mi juicio, es solo mi opinión, ¿no? Esto pero no lo he leído al menos. Pero el encargo social, el encargo que nosotros tenemos como psicoterapeutas, en esencia siempre ha involucrado, a mi juicio, y no, por no decir todas, pero la mayoría de psicoterapias involucran algo de activación conductual, sin que se mencione como tal. Y es, claro, cuando nuestros clientes acuden, están buscando un cambio conductual en la mayoría de los casos,
y muchas veces estamos orientándolos a eh, iniciar, reincorporar, como mencioné, determinados comportamientos que tienen un sentido para el individuo. La diferencia esencial radica en que muchas veces esos, desde otros modelos, se tratan con el ánimo de mitigar, de eliminar, de suprimir un síntoma particular, una queja, un malestar, y desde nuestro modelo sí, estamos en esencia, en forma, haciendo lo mismo en funciones distintas. Y nos estamos encaminando hacia una aceptación que está involucrada dentro de la activación conductual y nos estamos moviendo entonces hacia una perspectiva orientada a la solución, si se quiere. Claro, y es que desde otros modelos ya eran más médicos y, Ujú, y lo que tú decías, ¿no? Entonces nos enfocamos en la reducción de los síntomas, ya desde ujú, este modelo contextual, entonces buscamos es identificar la función y más allá de la disminución de los síntomas, es que la persona puede encontrar o reconectar con estos reforzadores muy positivos ujú, y que van de la mano con sus metas, ¿sí? Van de la mano con aquello que en algún momento le generaba satisfacción por la vida o en el día a día. ujú. Dejé de escucharte. Perfecto. Ujú. Te escucho perfecto. Ujú, Eh, entonces, un poco esa era la diferencia que estábamos marcando, pero ujú, en estas teniendo en cuenta estos otros modelos, entonces sí podríamos decir que la activación conductual se aísla de esa perspectiva cognitiva, ¿cierto? sí, 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 definitivamente se aísla y esto ocurre de una manera bastante particular y bien interesante, ¿no? Y resulta que cuando se da el boom hacia los 60 de la psicoterapia cognitivo-conductual, es decir, vienen las terapias conductuales o lo que se denomina la primera generación, se enfocan mucho, sí, en el comportamiento, queda un sinsabor, las personas no se sentían del todo convencidas, surgen las terapias cognitivo-conductuales, se centran en el pensamiento, en las cogniciones, las vamos a denominar, y varios investigadores, varios psicólogos dicen, bueno, pero ¿qué es lo que realmente funciona? Porque usted me está proponiendo dos cosas, que se enfoque en la cognición y adicionalmente que se enfoque en el comportamiento. Entonces tenemos una reestructuración cognitiva y tenemos de manera contigua, tenemos la activación conductual, que fue la propuesta de Aaron Beck en principio. Mm, investigan el paquete completo, cogniciones, el tratamiento de cogniciones y conductas, solo cogniciones y solo conducta. ¿Qué se dan cuenta? Los tres funcionan por igual. Hay variaciones mínimas, digamos que estadísticamente no tan significativas, clínicamente pues tampoco no tan significativas, pero no existe una diferencia relevante. ¿Qué nos está, qué les mostró a ellos, a los que investigaron? Parece que no es necesario centrarnos tanto en la condición, en la cuestión cognitiva, sin menospreciar, pues porque el Ujú. cliente verbaliza la manera en cómo conocemos que siente, pero si nos enfocamos más en el aspecto conductual, comportamental, pues tenemos un efecto similar con la adición, eh, que tiene una filosofía estable, que está alineada, es decir, una filosofía conductual que se alinea a los conceptos de la psicoterapia conductual, que esta es una de las grandes diferencias, ¿no? Y una de las grandes críticas al modelo cognitivo, y es la ciencia cognitiva está aislada o no se compagina con los términos que se usan, no hay una afinidad conceptual entre terapia cognitiva y ciencia cognitiva, versus terapia conductual y ciencia conductual o filosofía conductual.
allí hay un consenso, es decir, podemos definir, hay una filosofía, entonces vamos a Skinner, etcétera, no vamos a poner ladrilludo, pero entonces hay una filosofía de base que está propuesta, estable, científicamente probada, es decir, hay unos lineamientos, por supuesto, se pueden contrastar y falsear, eventualmente esa es la ciencia, pero son patrones que están bien definidos y hay una línea conceptual y práctica sólida allí, que es la diferencia. Entonces sí, podemos diferenciar y es la gran razón por la cual la activación conductual empieza a aislarse y empieza a usarse como, digamos que la variable primordial cuando estamos, los que la usamos, atendiendo pacientes que presentan sintomatología depresiva. Ujú. Claro, y que al final ni siquiera es que desconoce o invalida en su totalidad Ujú, pues todas esas rumiaciones que presentan las personas, que inclusive que en uno de sus protocolos que es más completo, pues lo que hace es trabajarlo a partir de la atención plena o lo que conocemos como ujú, mindfulness, que es transversal a todas las terapias contextuales. Pero ahí entonces es muy importante, haciendo un hilo conductor de lo que acabas de nombrar, que es clave, es poder comprender esa teoría contextual ujú. en la cual se basa la activación conductual. ¿Nos podrías ampliar un poco más esa información de cuál es esa teoría contextual? Ok. Mm, la, la diferencia entonces va a radicar en el manejo de los síntomas, ¿no? Ujú, La activación conductual, de entrada, sin que se mencione así en los protocolos, está invitando al cliente a una aceptación. Y ujú, es, lo está invitando a que reconozca que el patrón, que el repertorio conductual que tiene en este momento está siendo poco pragmático, pues porque se está generando queja y posteriormente lo está invitando entonces a reconectarse, y esto es una condición esencial en las terapias contextuales, con los valores personales. La ciencia o lo que, digamos que el contextualismo se resalta en esas dos condiciones, en esas dos características. Primero, la característica de la aceptación del síntoma sin que se mencione como tal en la mayoría de los protocolos, y enseguida en la invitación y la definición de valores personales como casi que el elemento esencial de este tipo de terapias, y la consecución entonces o la definición de acciones que nos dirijan hacia eso. Yendo, yendo hacia atrás, hacia lo que conversamos anteriormente y yendo también entonces a la historia. Eh, se estaban centrando las psicoterapias en la eliminación, en el síntoma como la condición esencial de la psicoterapia y no en el propósito. Y esta va a ser casi que, este va a ser el punto de quiebre y lo que va a dar paso entonces a las terapias denominadas de tercera generación, de tercera ola o terapias en este contexto contextuales justamente. Y es que conciben la idiosincrasia del individuo, su contexto, el por qué surge, se centran más en la función del comportamiento particular, no en la forma, que era en donde se estaba guiando, hacia donde se estaban orientando las psicoterapias anteriormente, y eh, pues se hace énfasis entonces en el contexto, en la idiosincrasia del cliente, la razón por la cual está presentando la sintomatología que presenta, y pues se da cabida en este tratamiento a la aceptación y a la definición de valores personales. ujú. Muy bien, excelente. Bueno, pero entonces, ¿a qué hace referencia el trasdiagnóstico en la activación conductual? Que esto es un punto clave de nuestra entrevista. Ujú. Casi que eh,
pues es el núcleo. Y es una característica que no se ha mencionado mucho, que está en el aire en muchos artículos, pero no se ha mencionado digamos que con ahínco, con vehemencia, a resaltar esa cualidad que tiene, esa bondad que tiene la activación conductual. Y pues vayamos un poco para atrás. Primero hablemos un poco de lo transdiagnóstico, ¿no? Y es de dónde surge esa perspectiva, dónde surge la idea de que exista una condición transversal, un tratamiento que ayude a tratar una multiplicidad de trastornos. Resulta que hay un psicólogo clínico muy famoso, David Barlow, acá en Estados Unidos, en Boston particularmente, y él hacia 1988 y finales de los 80 hace una primera propuesta de un modelo transdiagnóstico. Y su hipótesis es ¿cuál? ¿Por qué deberíamos tener modelos transdiagnósticos? Dice él. Existe una alta comorbilidad. Ansiedad, depresión, trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad generalizada, trastornos del sueño. En la mayoría de los casos, según las estadísticas que él inicialmente publicó, en el 85-87% de los clientes en ese estudio presentaban una comorbilidad. Es decir, encontrar trastornos puros aislados es lo menos común que existe, Sí, sí, ¿no? sí. Además, porque la queja es siempre la misma, ¿no? Es que pienso de una manera particular, entonces ya estamos hablando de la esfera cognitiva, es que actúo de una manera particular, la esfera conductual, y es que mis emociones están, llamemos, desreguladas o tengo una hipersensibilidad o lo que sea, y entonces esas tres variables son justamente transversales a todos los diagnósticos. Entonces dice, hay una alta comorbilidad. Adicionalmente dice, oiga, nos damos cuenta, no solo yo, no solo los psicólogos, sino los psiquiatras, que cómo es posible que entreguemos un antidepresivo, pero la persona mejore también en sus puntos de ansiedad. ¿Cómo así? Esto es un antidepresivo, esto no debería tener ese efecto. Y viceversa. Entregamos un ansiolítico para el manejo del trastorno obsesivo compulsivo y resulta que esa persona en las escalas eh, presentó una disminución en la puntuación en los ítems de depresión. Y entonces, oiga, entonces esto le empieza a sugerir que hay una base transversal a los diagnósticos. No solo con los fármacos, sino que cuando él aplica o usa su modelo de terapia, se da cuenta que los clientes hicieron un protocolo para ansiedad y también presentaron una disminución en la sintomatología depresiva. Entonces, esta serie de variables le invita y le dice o le muestra a David Barlow esa primera hipótesis, y es los trastornos emocionales y afectivos son más comunes entre sí de lo que pensamos. Es decir, esto ocurre básicamente de manera simultánea y de la misma manera en la mayoría de los casos. Entonces, deberíamos enfocarnos en los procesos procesos psicológicos que no están funcionando bien y que son subyacentes, que son la base de la génesis de estos trastornos y hacia ellos deberíamos apuntarles. Entonces, esta es la perspectiva transdiagnóstica. Los trastornos emocionales y afectivos comparten más tienen más cosas en común que diferencias. ¿Por qué podríamos entonces, para alinearnos a la activación conductual, por qué podríamos considerar que la activación conductual es un tratamiento transdiagnóstico o tiene el potencial de ser un tratamiento transdiagnóstico? La hipótesis de la activación conductual es si nosotros nos enfocamos en actuar en relación a los valores personales, a lo que nosotros consideramos importante, valioso en nuestra vida, lo que tiene sentido, y actuamos en función de ellos, es muy probable que una de las consecuencias sea que nuestras emociones empiecen a cambiar.
Y esto se ha notado no solo entonces para la depresión, que es el trastorno pues hacia el que está dirigido la terapia, sino que cuando entonces se aplican los instrumentos post-test, luego de hacer la activación conductual, de aplicar el tratamiento de activación conductual, se encuentra que los clientes están disminuyendo en ansiedad, están disminuyendo la sintomatología de ansiedad, las, las verbalizaciones, incluso la queja, es decir, las condiciones clínicas subjetivas, las verbalizaciones las están disminuyendo, se están modificando. La persona, en esencia, que creo que es el encargo nuestro y al que ha hecho énfasis la psicoterapia contextual, está mejorando en general en su calidad de vida. Entonces, si bien en principio la activación conductual está enfocada en el manejo de la depresión, tiene el potencial de ser transdiagnóstica en ese sentido. Cuando invitamos a un cliente que presenta sintomatología de trastorno obsesiva compulsiva, lo invitamos a que se conecte con esos actos que realmente tienen esa, que son valiosos para él, estamos realmente en muchos casos disminuyendo, por ejemplo, en contraparte, gracias pues, justamente a la activación conductual, esa serie de comportamientos obsesivo-compulsivos, por ejemplo. Entonces, ¿puede funcionar? Sí, puede funcionar. O sea, se está demostrando, los estudios están demostrando que tiene ese potencial, que tiene esa bondad. Y es allí donde está el gancho, el hilo entre las dos condiciones, lo transdiagnóstico y la activación conductual. Bueno, Julio, quiero decirte que conecto mucho con esto porque en mis clases de psicopatología llevo mucho a mis estudiantes a esto que tú dices de que lo que se ha encontrado es que difícilmente pues ahí identificamos trastornos puros, que encontramos alta comorbilidad. Y pues si no hay una comorbilidad completa, pues hay unos síntomas concomitantes, ¿no? Que acompañan a ese trastorno que no directamente están relacionados con ese trastorno cardinal o raíz que nosotros llamamos. Entonces, esto es muy importante porque sucedía que desde o sea, se generaba como el diagnóstico, se pretendía solamente, así existiera comorbilidad, como que esa comorbilidad se dejaba a un lado o no era tan importante, sino que como que se trabajaba era a partir de ese diagnóstico principal. Entonces, un poco lo que tú nos quieres decir es que a partir de este transdiagnóstico se reconocen esas otras comorbilidades y se trabajan a partir de allí. Sí, en esencia sí, digamos que la idea pues en principio es lograr promover eh, la calidad de vida del cliente. Ese es, digamos que una meta, un propósito esencial y transversal justamente a la mayoría de las, por no decir todas, ¿no? Más allá De del las, diagnóstico, más sí, allá más del allá del diagnóstico. diagnóstico, justamente, el diagnóstico, casi que el diagnóstico es una cuestión, a mi juicio, informativa y que Ujú. nos ayuda a, como lo reconocemos, a comunicarnos mejor entre nosotros, ¿no? Es más fácil decir, hay una persona que tiene una sintomatología depresiva, a decir, hay una persona que tiene un antecedente de que hace 6 meses no se baña, no sale de su cama, además tiene este tipo de pensamiento, porque es demasiado dispendioso. Entonces, Es un poco como ubicarnos un poco más frente a qué es lo que tenemos enfrente, pero lo que hacemos es centrarnos en esa funcionalidad uh-huh, de la persona de ahí en adelante. justamente, Ujú. justamente, y funciona entonces para, para un amplio espectro de condiciones emocionales, llamemos, sin nombrar, sin tener la necesidad de nombrar diagnósticos. Es decir, quejas y no necesariamente diagnósticos. Es decir, nosotros seres humanos lo reconocemos, eh, digamos que afrontamos una serie de crisis vitales a lo largo de nuestra vida sin que esto constituya esencialmente un trastorno. Esto es, a ver, lo más natural que existe, Claro, documentado.
y esto nos ayuda, este tipo de perspectivas nos ayuda. Claro. Y también es como trabajar un poco dentro de consulta, porque muchos pacientes cuando llegan después de haber asistido a otras atenciones, se sorprenden mucho cuando al final no se coloca la etiqueta de una manera como tan aferrados a ella, como que nos quedamos aquí simplemente en la etiqueta, pero no avanzamos, ¿sí? Ujú. Y siguiendo este tema tan importante, cuando tú lo colocas ahí, cuando empezamos a hablar de esos problemas, inclusive más allá de trastornos, es, podríamos revisar cuáles serían esos principales problemas que atiende este paradigma llamado transdiagnóstico. Mm, bueno, esa es su esencia, es decir, eh, trata un amplio espectro, particularmente de trastornos emocionales y afectivos, por no decir justamente todos, Ujú. porque su base teórica es que los trastornos emocionales y afectivos comparten eh, digamos que su génesis. Eso nos invitaría a pensar a que los podría tratar a todos, pero pues obviamente te reconocemos que hay unas condiciones bien particulares en cada uno de estos diagnósticos que hace que sea necesario involucrar otra serie de técnicas. El, para devolvernos nuevamente al surgimiento de la idea transdiagnóstica, el protocolo unificado de David Barlow, Ujú. que es esa propuesta de atención transdiagnóstica y que muchas de las terapias contextuales ahora también lo reconocen, estaba enfocado o mostró ser útil en ansiedad, depresión, que son los trastornos más comunes a nivel mundial, eh, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de estrés postraumático, justamente crisis vitales, estrés crónico, por ejemplo. Y en ese sentido, si acaparamos, si abarcamos a la activación conductual dentro de este paradigma, podríamos considerar que es útil para esa serie de trastornos emocionales. Por supuesto, obviamente, y nosotros lo reconocemos y es una invitación para todos, pues debemos ver la idiosincrasia de nuestros clientes, la unicidad, su historia de vida, eh, y no centrarnos únicamente, como mencionamos en el diagnóstico. No es que es TOC, no, pues no. ¿De dónde surge? ¿Cuál es la vida de esta persona? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Qué está sucediendo en este momento? ¿Qué edad tiene, por ejemplo? Y en consecuencia ajustar el tratamiento. Pero, pero si lo vemos pues desde la perspectiva transdiagnóstica, tiene el potencial, tendría el potencial o debería eh, tener el potencial de tratar pues, la mayoría de condiciones emocionales y afectivas. Bueno, Julio, un poco hace un momento tú decías que el nacimiento de esta perspectiva transdiagnóstica surge por allá a finales de los 80. Uh-huh. O sea que esto es esto contemporáneo con terapias contextuales, ¿sí? Porque si estamos hablando de en fechas. Uh-huh. Pero tú también decías que en la actualidad aún falta un poco más visibilizar o hablar un poco más de lo que es esta perspectiva. Uh-huh. Cuéntanos, en este momento ya tenemos evidencia científica que muestra eficacia de esta perspectiva. Sí, definitivamente, definitivamente. Y creo que a mi juicio de manera quizás que desafortunada se está siguiendo un patrón que se venía siguiendo antes cuando se dio el surgimiento de las terapias cognitivo-conductuales, y es que hubo un boom debido al patrocinio gubernamental de protocolos para diagnósticos. Entonces había un protocolo determinado para ansiedad generalizada, para fobia social, para insomnio, para depresión, para trastorno afectivo bipolar, y había un protocolo para cada una de estas condiciones, lo que hizo que el proceso fuera demasiado dispendioso, al menos el proceso de formación. Esto
esto se modifica con el surgimiento de una perspectiva transdiagnóstica que nos dice, hey, esto tiene una comunalidad, lo podemos manejar de esta manera, claro, debemos hacer ciertos ajustes, pero lo podemos manejar de esta manera. En la actualidad, a mi juicio, como mencionaba, se está yendo hacia esa misma dirección y es, por ejemplo, pasa mucho con la terapia de aceptación y compromiso. Protocolo de aceptación y compromiso para ansiedad, para depresión, para TOC, y es como, bueno, pues esto tiene unas bases. No es necesario que se esté reajustando porque vamos a volver a lo mismo que ya demostró que no Claro, funciona. lo que hacíamos desde terapia cognitivo-conductual, que para todo había un protocolo y se supone que a partir de acá la flexibilidad dentro del trabajo, aplicando Ujú, la base teórica, que el hecho de que se sea más flexible no significa que sea menos efectiva. ujú, ujú. Exacto, exacto. Entonces, creo que hacia donde se está dirigiendo de nuevo creo que es un poco de marketing también, de ventas, ¿no? Y de divulgación. Sí, Pero pues es poco pragmático, pues porque las bases de las psicoterapias transdiagnósticas o que tienen ese potencial, que son las terapias contextuales, mm, adicional al protocolo unificado de David Barlow, pues demuestra que son justamente efectivos. ¿Qué tan efectivos? Me hacías la pregunta anteriormente. Eh, La efectividad, revisaba hace unos días como los números. La efectividad es en el coeficiente de Cohen, que es la unidad, el tamaño de efecto para saber si una terapia funciona, qué tan buena es ujú, una terapia o no para tratar un síntoma particular, demostraba que estaba cerca del 0,8 o del punto 8. ¿Qué ujú. quiere decir? Esto es un tamaño de efecto para la mayoría de los trastornos a las que fue sometida esta condición, fue altamente efectiva. Es decir, la mayoría de psicoterapias ronda el 0,5, que es un tamaño de efecto medio. La escala es como de 0 a 0,2 es muy bajo, de 0,2 a 0,5 es bajo, de 0,5 a 0,7 es medio y de 0,8 en adelante es alto y ya 0,9 y hacia arriba es altísimo. Es muy bueno que básicamente ninguna tiene eso. Mm, la condición transdiagnóstica está terapia de aceptación y compromiso, protocolo unificado, las veces que se ha aplicado así la terapia dialéctico-conductual, no solo para el trastorno límite de la personalidad, han demostrado ser o rondar el 0,8, 0,7, 0,8 de efectividad. ¿Qué quiere decir? Son altamente efectivas para nosotros como psicólogos. Es tremendo porque eh, no tenemos que aprendernos 65 protocolos para 65 trastornos diferentes. Para los clientes sigue siendo también, como tú lo mencionabas hace un momento, ¿no? Una ventaja y es, no nos estamos centrando en el rótulo de ansioso, que es tenaz, que predispone una serie de comportamientos tremendamente pues, problemáticos para el desarrollo del individuo, sino que nos estamos centrando sobre todo en su calidad de vida. Entonces, es altamente efectiva, es altamente efectiva. Y creo que debemos mirarlo sobre ese punto que señalo, y es hacia donde se está, donde se, hacia donde se mueven las terapias contextuales, y ese es su mundo, ¿no? Y es la calidad de vida, la aceptación y el reconocimiento del sufrimiento como una condición inherente al ser humano. Cuando nosotros nos centramos en tratar, en mitigar un síntoma, tenemos la lucha perdida, pues, porque es que eso existe. No existe la manera en que nosotros eliminemos eso. No, simplemente no es posible. El Son hombre dos en el caras de hoyo, una misma moneda. el hombre en el hoyo, Sí, la metáfora. sí, sí, sí. Sí. Sí, nos quedamos allí y cuando vemos las puntuaciones a posteriori, es decir, post-test de nuestras intervenciones, nos damos cuenta que clínicamente en la verbalización de un cliente puede que nos diga,
sabes que sí, mi síntoma de depresión de dormir tantas horas pues no ha cambiado. Yo sigo teniendo de pronto hipersomnio, entonces duermo 12 horas, ¿sabes? Eso no ha cambiado. Pero desde que empecé a involucrar esta serie de actividades en mi vida, desde que, por ejemplo, reconocí que el malestar es una condición inherente, Ujú. mm, y me enganché con esta serie de actividades, pues fíjate que me siento más satisfecha. Digo yo, ¿no es ese el propósito? Pues ojalá bajaran los síntomas, ¿qué más quisiéramos? Pero ¿y si no bajan y esta persona igual se involucra y se da cuenta que eso vale la pena y que tiene un efecto, llamémoslo, y démosle una connotación, un efecto positivo, porque está valiendo la pena para ella? Eso vale, pues su calidad de vida se transforma, a pesar de que un síntoma no haya cambiado, de que varios síntomas no hayan cambiado. Y entonces eso hace muchísimo la diferencia entre estas perspectivas transdiagnósticas contextuales que nos están invitando desde hace un montón, al menos desde la ciencia, porque esto ya existía espiritualmente, ya desde muchas otras corrientes ya se nos ha invitado a aceptar. Ujú. Esto no es que los psicólogos contextuales se lo inventaron. De hecho, cuando leemos nos damos cuenta que todos apelan a condiciones espirituales, a influencias Ujú. espirituales, no religiosas, ¿no? Espirituales, que ahora tenemos los instrumentos y la tecnología para validarlas científicamente y para ponerlas a prueba y entender, oiga, esto sí tiene un asidero científico, Ujú. y que esta idea, esta manera de ver la vida nos está conduciendo a justamente mejorar la calidad de vida. Entonces, creo que es esencial, eh, nuevamente para la pregunta, es efectiva, no necesariamente en la reducción de síntomas, Ujú. pero sí en el mejoramiento de la calidad de vida de los Que clientes. es al final un propósito, porque de nada me sirve que mis síntomas disminuyan si es que en realidad no hay una calidad de vida, ¿sí? Ahora, pensemos en que hubo una disminución de síntomas momentánea. ¿Qué va a Ujú, suceder cuando a futuro reaparezcan? Porque las posibilidades de que reaparezcan pues están allí. El sufrimiento es implícito al ser humano y pues ujú, en cualquier momento podemos experimentar cualquier tipo de malestar, ¿sí? ujú. Entonces, Y teóricamente eso sucede, es decir, eso se llama la reaparición espontánea, eso puede suceder, es decir, uno puede tener una reacción, una nueva aparición de síntomas de la nada, sin necesidad de un desencadenante, y eso es completamente natural. claro, la famosa recidiva, Por ¿sí? ejemplo, sí. Y aquí algo importante es que aquello que por mucho tiempo no fue tenido en cuenta, que siempre pareció tan simple y tan subjetivo como decir la gratitud, la compasión, terminó siendo tan importante porque en realidad nos genera bienestar, el ser compasivo conmigo mismo, Ujú, el trabajar esa flexibilidad, ¿sí? El reconocer mis valores. Pero mira, Julio, que tú con esa experiencia que estás viviendo ahora, siendo counselor allá en este hospital en New York, nos gustaría que nos contaras a partir de tu día a día cuáles son esas habilidades terapéuticas necesarias en la aplicación de esta activación conductual en esos contextos hospitalarios que son contextos tan complejos. Cuéntanos a ujú. partir de tu experiencia profesional. Mm, bueno, la, es decir, nosotros debemos desarrollar habilidades básicas que a mi juicio, más que terapéuticas, también son habilidades sociales, Y que como personales. y personales, por supuesto, y es como tú lo mencionabas hace un momento, el ser empáticos, es decir, no es que yo sea solo empático con el cliente y afuera, pues soy tremendamente apático con las demás personas y soy odioso e irrespetuoso, ¿no? Entonces debemos contar con una serie de habilidades básicas, empatía, escucha activa, que son justamente transversales a todas, a la mayoría de las psicoterapias, eh, capacidad de reflejo, capacidad eh, pues bueno, no mencioné, escucha activa, es esencial. Nosotros debemos tener la posibilidad
de sentarnos y de convivir durante una hora aproximadamente con nuestros clientes de manera ecuánime, sin juicios, y entender o tratar de analizar eh, el por qué este individuo está manifestando, está mencionando este malestar. Y adicionalmente, entonces ya para ser más específicos, a la hora de aplicar, de usar esta serie de técnicas, en particular la activación conductual, debemos tener una formación específica. Debemos conocer primero o familiarizarnos con conceptos como los valores. Son la cuestión nuclear en la activación conductual, valores. Los valores, como mencionabas tú anteriormente, son aquellas cualidades, aquellas características que nosotros otorgamos a ciertos fenómenos o en diferentes áreas de nuestra vida. Lo que nosotros, desde, esto suena romántico y así lo explico yo, desde nuestro corazón sentimos, lo que realmente hace sentido desde acá adentro. ¿Ok? Puede ser hasta una metáfora sensorial, ¿no? Entonces póngase la mano acá en su corazón y sienta que le hace sentido, ¿no? Debemos tener esa formación específica, valores. Debemos reconocer y estar familiarizados con los conceptos de aceptación. ¿Okay? La aceptación es una condición esencial, mencionaba, a pesar de que en los protocolos de activación conductual no se explicite, no se haga tan explícita esa característica. Debemos estar familiarizados, pues porque es gracias a ella que podemos movernos hacia adelante. Gracias a el individuo reconoce que el malestar es implícito a la condición, ya está dispuesto. En consecuencia puede moverse hacia aquello que es valioso. Hay una habilidad que a veces las personas, los estudiantes ven con recelo en la formación, y es la habilidad de confrontar. Debemos, a la hora de aplicar, de usar esta terapia, debemos ser confrontativos. Y es, cuando estamos atendiendo o ayudando a una persona que está presentando sintomatología depresiva, que es el caso de la activación conductual, la mayoría de los casos, las personas no cumplen con las tareas. ¿Por qué? Pues porque hay una condición realmente de un malestar, pues por eso está allí, justamente porque está teniendo una dificultad a la hora de ejecutar ciertas tareas. Debemos tener la habilidad de confrontar qué está sucediendo, por qué dejaste de hacer esto, qué ocurrió, y reevaluar. Debemos reevaluar para poder intentar reajustar el esquema, el horario que estamos intentando establecer con nuestros clientes, pues para hacerlo más fácil o no más fácil, que sea más, que la tasa de reforzamiento, para ponernos un poquito técnicos, sea más alta y más probable. Entonces debemos confrontar, entender el por qué una conducta, una tarea no se ejecutó, e incluso pues atender a la solución de problemas, si es el caso, y entonces buscar alternativas. Entonces, en términos de habilidades, diría yo que pues naturalmente eh, las habilidades transversales a todas las terapias, respeto, puntualidad, escucha activa, empatía, ecuanimidad, pero las específicas, entonces, pues primero formación, contar con la formación, es decir, educarnos constantemente. Ojalá ese fuera nuestro valor, ¿no? Ser psicólogos competentes y nos moviéramos sobre eso y todos nos siguiéramos educando todo el tiempo. Educación es esencial. En ese sentido, valores, reconocer, saber definir, saber identificar un valor, reconocer aceptación. Finalmente, a mi juicio, esencial, habilidad de confrontar. Debemos hacerlo. Naturalmente, no estoy, a veces se generan malos entendidos respecto a esta habilidad, ¿no? Y es como,
No es una pelea con tu cliente. No. No es, ni mucho menos. Estás allí como a él, leí hace meses el consentimiento informado de un terapeuta de aceptación y compromiso y él decía, yo estoy acá al lado tuyo, es decir, Ujú, somos pares, tú ujú, estás teniendo una queja y yo te voy a acompañar, pero pues no es una discusión entre nosotros dos, somos iguales en este contexto, en esta sesión de terapia somos tú y yo, somos iguales. ¿Ok? Entonces, la confrontación no es una pelea con el no. cliente, es evaluar el por qué una tarea, en este caso, se dejó de ejecutar, poder eh, Reenfocar. reevaluar, reenfocar, sí, reevaluar Ujú. y poder entonces reorientarnos hacia quizás una tarea, en este caso, más sencilla, que sea igual valiosa para el cliente. Entonces es tener esa capacidad, esa sensibilidad de esta tarea quizás está muy compleja, debemos eh, dividirla en pasos más pequeños para poder alcanzarla, que es lo que se hace, lo que se hacía, o se hace, perdón, con el tratamiento de las fobias y es las aproximaciones sucesivas. Entonces, el paso más pequeño, el paso anterior. Entonces, devolvámonos uno, si lo hacemos, la posibilidad de reforzamiento va a ser más alta. Por lo tanto, va a haber mayor probabilidad de éxito a futuro y al finalizar el tratamiento. Julio, conecto mucho con todo esto que has venido relatando. Cuando tú hablabas de esto que sale del corazón, yo lo manejo como eso que te conecta, ¿no? Lo Ujú, manejo desde allí. Cuando tú hablabas de ese concepto de aceptación, Marisa Barrina lo dice en su libro de aceptación, qué es y cómo utilizarla en psicoterapia contextual. Ella dice que aceptar no es resignarse, que inclusive, y eso conecta con activación conductual, es que ujú, aceptar es generar acciones para continuar, ¿sí? Y aquí, en esta parte, cuando hablas de la confrontación, lo que pasa es que para confrontar se necesita de mucha habilidad, habilidad personal y profesional para ser empático y para reenfocar a esa persona. Y eso es un ujú. poco lo que en este ámbito necesitamos trabajar aquellos que nos dedicamos a este ejercicio. Quería leerte algunos comentarios que hacen las personas que están conectadas en este momento. Dice que el contexto hospitalario ya en sí genera un malestar. Ujú. Y hay una pregunta acá que nos dice, ¿cómo ayudar al cliente a trascender el malestar que se genera en ocasiones al conectarse o alinearse con sus valores? Mm, bueno, debemos agarrar con pinzas, ¿no? Que se entiende como trascender, ¿no? En este caso, y desde nuestra perspectiva, lo primero es reconocer, es decir, esto existe, esto es una posibilidad. El malestar está allí y tenemos la posibilidad de observarlo. La experiencia es un aliado tremendamente poderoso a la hora de implementar esta serie de intervenciones. Y es cuando el individuo se da cuenta que es capaz de hacer las cosas a pesar del malestar y Ujú. que vale la pena o que tuvo un efecto positivo o que Okay. incluso no salió como esperaba, pero lo hizo, eso genera una diferencia. Es decir, la autopercepción, este concepto, va a modificarse, va a tender al menos a modificarse y es, hey, oiga, yo pude hacer esto, yo a pesar de que estaba bien nervioso, pude ir a la reunión del colegio de mis hijos, Ujú. pude participar y preguntar y un papá se acercó y me dice, oye, yo tenía la misma pregunta, menos mal que la hiciste, entonces, ay, sabes, tuve la capa, yo estaba muy nervioso, pero lo hice. Entonces, es allí cuando debemos, digamos que hacer ese énfasis en Ujú. el trascender el malestar. Es, en esencia, a mi juicio, la capacidad de reconocerlo, de reconocer que está allí y a pesar de eso podemos enfocarnos en algo más valioso. Yo particularmente uso un ejemplo, eh, una analogía particularmente, no es precisamente una metáfora, es una analogía con la ropa. La ropa
sentimos todo el tiempo. Y probablemente ahora que lo mencioné, muchos notaron algo que están vistiendo. Ay, yo sentí acá esto que se ajustó y esto que no se ajustó y ta, 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 ta. Pero no le prestamos mucha atención porque estamos más conectados con otras cosas. Prestar atención a la ropa todo el tiempo no hace mucho sentido. Pero cuando conectamos con lo que está al frente nuestro, que sí hace sentido, esto pasa a un segundo plano. Y está allí, y yo lo sigo notando. Y es eso lo que considero el trascender. Ujú. Para mí, ¿cómo trascender? Invitemos a nuestros clientes, y no solo a nuestros clientes, vamos nosotros mismos e intentemos. ¿Qué nos dice la experiencia? Conectemos con la experiencia y evaluamos. Puede que incluso, como decía, las cosas no salgan como esperamos, pero la posibilidad de hacerlo a pesar de un malestar, créanme que genera un cambio. Pues estoy convencido de. Julio, de manera rápida, Mónica nos pregunta como esas habilidades del terapeuta para poder un poco acompañar al consultante en esas bases espirituales no religiosas y si puede sugerir algún libro donde hable de habilidades del terapeuta. Esa es como la duda que ella tiene. Mm, mm, digamos que un libro respecto a habilidades, no, la verdad es que no conozco o no se me viene un nombre en este momento. Los libros que más consulto yo y que más me ayudan en ese sentido son los libros de Stephen Hayes, de aceptación y compromiso, particularmente este último de A Liberated Mind, se llama, que es uno de los últimos libros que él publicó respecto a la terapia de aceptación y compromiso. Allí él habla de las cualidades, de las herramientas, de las habilidades terapéuticas que se necesitan para ejercer esta serie de terapias. Entonces yo me remitiría, Stephen Hayes es, pues, a mi juicio, un gran referente, Ujú. no solo para el tema de habilidades, sino sobre todo para la conexión y explicación de cuestiones espirituales desde lo científico. Julio, para todos los que nos están escuchando en este momento y los que vayan a ver este video, pues, ¿qué tienes para ellos en este momento que puedes ofrecer como profesional en psicología? Bueno, yo en este momento pues estoy justamente haciendo mis consultas de manera virtual. Creo que la pandemia nos mostró esta posibilidad del poder hacerlo de manera remota y que se mantenga siempre su efectividad, que creo que es lo más importante, y que se haya probado. Entonces, adicionalmente, es decir, yo me pongo a disposición si alguien quiere consultas particulares respecto a no sé, conocen a alguien o ellos mismos quieren conversar respecto a una situación que les aqueja, pues naturalmente estoy a disposición. Mm, ¿En dónde te ubican? eh, Tu contacto profesional. Mi correo electrónico es juliospino19@gmail.com con doble O, Julio o Ospino 19@gmail.com. Pues la red profesional en LinkedIn me pueden encontrar, Julio Espino, y allí estoy y allí recibo todo, todo, todo tipo de solicitudes académicas profesionales. Muchas gracias, Julio. Bueno, para todos, esta entrevista queda grabada acá en nuestro Instagram y también será cargada en YouTube. Los invitamos a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, conocer nuestra página web. Julio, para la red de habla hispana de psicólogos contextuales, ha sido todo un gusto. Creo que coincidimos absolutamente en todo. Me encantó tenerte acá. Me parece que ha sido una excelente entrevista. Me parece que has brindado información valiosa para todos los que nos encantan las terapias contextuales y invitarlos a movilizarse en este mundo contextual. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, a ustedes muchas gracias y a la orden, siempre en la ley de construir este tipo de comunidades. Bueno, para todos nos vemos en una próxima entrevista contextual. A nuestro experto, muchas gracias y nos seguiremos encontrando en otros espacios.
Muchas gracias a todos y nos vemos en nuestra próxima entrevista. Hasta luego. Chao.